miércoles de Aquelarre, nos va a platicar Raciel Zabaleta de sistemas dinámicos más topología igual a neurociencias. Raciel hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias y actualmente está en la Facultad de Ciencias también, la maestría. Suele pasar, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿por qué el título? Para empezar, uno que lo que entiende por neurociencias muchas veces se imagina a un tipo ahí sentado con un montón de cosas de un laboratorio que uno no sabe ni siquiera cómo se llaman, cortándole pedacitos a cosas y viendo qué pasa, ¿no? Esa es la idea que uno tiene generalmente por neurociencias. Es bien extraño cuando te encuentras que, por ejemplo, hay matemáticos que hacen neurociencias. Entonces uno dice, chingada, ¿a poco el matemático sabe siquiera nombrar las cositas que usan las otras personas, ¿no? Como sabrán, yo no. Son cositas, ¿no? Entonces, la primera cosa que uno tiene que pensar es decir, bueno, la pregunta principal de la neurociencia es cómo entender el cerebro, ¿no? Uno dice, bueno, los fisiólogos se han dedicado mucho tiempo a cortar pedacitos del cerebro e intentar averiguar qué pasa. Mucha gente durante mucho tiempo ha dicho qué pasa. De hecho, hemos tenido grandes paradigmas. Por ejemplo, en algún momento se pensó que el cerebro sí estaba distribuido en zonas, pero que eran zonas estáticas, que teníamos un pedacito dedicado al habla, que si algo te pasaba en el pedacito, dejabas de hablar, ¿no? Resulta ser que después nos dimos cuenta que no, que el cerebro es bastante más plástico. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Que hay que entenderlo. Pero uno dice, bueno, cuando fuimos en la prepa, todo el mundo nos dijeron, ay, es que hay un montón de neuronas. ¿Cuántas? No me acuerdo cuántas, pero un montón, ¿no? Más de 10 al menos, sí. Entonces, uno de repente dice, bueno, entonces, en lugar de entender primero el cerebro, voy a ver qué pasa si entiendo primero una neurona, ¿no? A lo mejor si entiendo una neurona y luego entiendo cómo se comporta con otra neurona y luego tengo otra neurona y así me voy haciendo de cada vez de más neuronas, tal vez de una forma más fácil. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo voy a entender una neurona? Bueno, resulta ser que uno, como dicen, ¿no? Uno es matemático, entonces uno tiene que entender las cosas de una manera que uno pueda hablar de ellas. Y lo que uno hace es hacer un modelo que está relacionado con esa neurona, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a intentar entender un modelo para las neuronas. Entonces, las primeras personas que se dedican a hacer esto son estos señores que se llaman Hodgkin y Hulex. Ellos se ponen a estudiar cómo se distribuyen las cargas eléctricas en la membrana de la neurona. Y pues era un trabajo más o menos bueno, ¿no? ¿Qué tan bueno? Tan bueno que les vale el premio Nobel en el 63. Entonces uno dice, bueno, algo bueno sacaron estos tipos, ¿no? Digo, hasta donde yo sé, el Nobel no se lo dan a cualquiera. Yo ya pedí el mío, no me lo dieron. Entonces, por lo menos a cualquiera no se lo dan, ¿no? Entonces uno de repente dice, bueno, ¿cómo le hicieron estos señores? ¿Qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue agarrar en un calamar gigante, agarrar a una de las neuronas de un calamar gigante y empezarlas a estudiar. Y ellos dijeron, mira, pues agarro mi neuronita, le voy metiendo cargas, voy viendo cómo reacciona, voy ajustando mi modelo, ¿no? Que es básicamente lo que uno siempre hace. Agarra su problema, tiene lo que uno cree que es la solución, la prueba, la va ajustando y una vez que está lo mejor que se puede, uno ya se pone a estudiar las propiedades cualitativas de su modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron ellos? Ellos dijeron, mira, muy fácil, vamos a pensar que la membrana es la capa que divide a la célula, tiene dos pedazos, ¿no? El pedazo de afuera y el pedazo de adentro. Entonces, las reacciones eléctricas se dan por intercambio de iones, es decir, la neurona gana y pierde algunas cosas. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a suponer que es un circuito eléctrico y cada canal va a estar referido, como están los canalitos, van a estar referidos, pues al tipo de ion que dejan pasar. Entonces uno de repente agarra y dice, bueno, ellos dijeron, pues vamos a tener uno para el sodio, uno para el calcio, uno para el potasio, uno para el cloro, y se van agregando más, ¿no? Y pues al final ocupas la ley de Kirchhoff para saber cómo se representan las corrientes en este modelo, y te queda que el voltaje va a ser menos la suma de todas las corrientes, ¿no? Donde cada corriente va a estar asociada a un pedacito de la red. Entonces uno de repente dice, bueno, a mí me gustaría saber qué tan bueno es el modelo, ¿no? Uno de repente dice, bueno, ¿qué tan bueno es? Bueno, resulta que si yo le doy un pequeño pulso a la neurona para que intercambie las corrientes, pues sí las va a intercambiar bien, ¿no? Todo el mundo ha visto en las famosas series médicas historiales como este tipo que está en las maquinitas mientras el tipo se muere, ¿no? Así. Entonces uno de repente dice, bueno, esto va bien, ¿no? Esto da un buen pulso. Pero de repente uno dice, bueno, ¿qué pasa si le meto más pulsos? Uno dice, bueno, si le meto más pulsos, pues va respondiendo bien, ¿no? De repente la neurona es como el niño chiquito que dice, algo me pasa, algo me pasa, algo me pasa, algo me pasa. Y mientras le vayas metiendo el pulso y le vaya pasando algo, te lo va diciendo, ¿no? Entonces es un buen modelo.
Pero el problema es que esto es un modelo de una sola neurona. Y digo, aunque mi mamá diga que nada más me funciona una neurona porque de repente hago cada tontería, eso no significa que nada más tenga una que funcione, ¿no? Entonces uno de repente dice, bueno, las neuronas se conectan entre ellas por algo que se llama sinapsis, que es básicamente cuando se ponen a platicar entre ellas, ¿no? Entonces, si pensamos cada bolita como una neurona, vamos a decir que esta neurona va a platicar con esta. Y se va a generar lo que se llama una corriente sináptica. La corriente sináptica va a ser como, digamos, lo que avienta una neurona y lo que recibe la otra, ¿no? Entonces aquí, si pensamos un diagramita así, uno dice, bueno, la corriente sináptica tiene una forma ahí en específico, que quien quiera luego le digo dónde lo puede leer con todo lujo de detalles, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces uno de repente dice, bueno, ya tengo esto, ¿qué también se adapta a mi modelo? Y uno dice, bueno, se adapta bastante bien, ¿no? Porque ahora el potencial eléctrico de la segunda va a ser lo que tenías originalmente porque sigue siendo una neurona, pero también le vas a meter tu corriente sináptica. Y vamos a ver qué también responde, ¿no? Y la azul es la neurona 1, la roja es la neurona 2. Entonces, bueno, cuando la 1 se activa, le está pasando corriente. Y ella sí está respondiendo bien, sí está escuchando, ¿no? Pero después de que la azul se calle, bueno, pues la roja le contesta. Y eso es bueno, ¿no? Y otra vez uno dice, bueno, si ya activé una vez la azul, se activó la roja. Voy a ver que siga pasando. Y resulta que sí, si se activa la azul, luego va la roja, luego va la azul, luego va la roja y así. Pero ojo, yo estoy activando la azul a propósito. No hay una retroalimentación de la otra, sino que yo soy el que está metiéndole algo al azul para que responda. Entonces uno dice, ah, mira, el modelo va súper bien, ¿no? Va súper padre. Y dice, bueno, si yo pienso en que van platicando bien. Y si uno revisa por ahí todo el montón de cosas que siempre se puede encontrar en los artículos de fisiología, se parecen a las gráficas que ellos presentan, ¿no? Entonces uno dice, ah, mira, voy súper bien. Ya lo pude hacer con 2 neuronas. El problema, pues es que uno de repente dice, bueno, es que las neuronas se van pegando y van teniendo distintos tipos de patrones. Entonces, por ejemplo, el siguiente paso es decir, ¿qué pasa si tengo 3 neuronas que van conectadas así? O sea, como cuando estás platicando con otros 2 cuates, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, uno empieza la conversación, a otro se le hace interesante y dice algo, el tercero no se quiere quedar callado y eso retroalimenta el primero, ¿no? Yo estoy en un circuito cerrado. Entonces, aquí resulta ser que ni siquiera tengo que alimentar el circuito, con que yo lo ponga en activación, se va dando este patrón, ¿no? Entonces uno dice, bueno, primero empieza el azul, luego la roja, luego la verde, azul, roja, verde, azul, roja, verde, azul, roja, verde. Y está súper padre, ¿no? ¿O no? Pero uno dice, bueno, si ya tengo a 3 muchachos, ya tengo aquí a 3 muchachos, pues esos 3 muchachos pueden conectarse además al menos de otra manera distinta, ¿no? Si lo pensamos, este y este podrían tener una retroalimentación entre ellos, y de hecho este también podría tener una alimentación entre ellos, ¿no? A pares. Sería una pareja perfectamente acoplada. Entonces uno de repente dice, ah, bueno, ¿qué pasa si meto eso? Bueno, si meto eso, uno obtiene este tipo de respuestas. O este tipo de respuestas. Eso depende de las condiciones iniciales. Pero uno de repente dice, oye, espérate. ¿Por qué tengo este tipo de respuestas y por qué tengo este tipo de respuestas? Y aquí resulta ser que no las tengo. Si yo agarro y corro con cualquier tipo de condición inicial del sistema, siempre me va a botar algo de esta forma. Y aquí resulta ser que si yo cambio las condiciones, me bota 2 patrones distintos. Entonces uno de repente dice, bueno, ahí hay algo raro, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué creen que esté cambiando? Las flechitas, ¿no? Básicamente. La retroalimentación, o sea, las formas en que se van conectando. Pero, por ejemplo, ¿estás de acuerdo conmigo? Y si no, ahorita te convenzo. De que este triangulito es bonito porque yo puedo cambiar el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 1 y no pasa nada. ¿No? La retroalimentación sigue siendo igual. O puedo cambiar el 1 al 3, el 2 al 1 y el 3 al 1 y queda igual. Pero son las únicas maneras en que yo puedo cambiarlos. Aquí no los puedo cambiar de otra manera. Si yo dejo uno fijo, estoy cambiando el sistema. ¿Por qué? Porque las flechitas ya no seguirían en el mismo orden, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo fijo al 1 y cambio el 2 con el 3, el 1 tiene que pegarle al 2, pero no hay una flecha que le pegue. Hay una especie como de simetría, ¿no?
Si lo piensas así, lo que estás haciendo aquí nada más puedes rotar el triangulito. Y esas rotaciones se podrían ver acá, ¿no? Vas rotando el triangulito. Y aquí puedes hacer más cosas. Puedo decir, mira, el 1 lo quiero fijo, y el 2 y el 3 los voy a cambiar. Y preservo todas las flechas, preservo toda la estructura. Ahí no cambié nada, ahí va súper bien. Pero entonces te deja que aparezcan más patrones. ¿O no? Entonces, pues sí, ¿no? La gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Pues sí, la diferencia ya la hemos visto, ¿no? La diferencia es la simetría que presentan. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos que una simetría nada más va a ser una biyección entre los noditos que va a preservar las flechas, pues el grupo de simetrías que está acá arriba va a ser el diédrico 3, ¿no? Las simetrías de un triángulo que es equilátero. Entonces uno dice, bueno, aquí voy cambiando, no importa cómo va mi triángulo, tengo todas las simetrías. Y aquí dices, no, bueno, fíjate, las flechitas te hacen la mala obra de solo permitirte un cierto tipo de acción, que va a ser una rotación. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿esos importarán? ¿Sí o no? Uno dice, bueno, yo creo que sí. Pero uno dice, bueno, a lo mejor me puedo saltar esa parte y empezar a hacer otras cosas, ¿no? A lo mejor esa parte ya me dio miedo, esa parte ya no trae dibujitos, esa parte es la parte que uno dice, bueno, cuando uno va a clases y ve dibujitos, uno dice, está bonito. Cuando uno empieza a ver sea epsilon mayor que 0, uno dice, ay, chinga, esto ya no está tan bonito, ¿no? Entonces uno trata de evitarlo. Entonces, para esto, uno dice, bueno, suponte que yo quiero saber qué pasa con estas simetrías. ¿Estas serán importantes o no para el sistema? Bueno, resulta ser que son muy, muy, muy importantes, porque ellas te permiten saber qué tipos de comportamientos podrías tener. Que eso es bastante importante, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que mi mamá supiera que yo era tonto, pues era bastante bueno para mí, porque mi mamá sabía que decía, es que este güey la va a cagar en esto, entonces ya mejor le doy instrucciones, ¿no? Y decía, bueno, es que en eso no la puede cagar. O sea, no es tan pendejo, mijo. Y de repente decía, bueno, me puedo equivocar, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, uno dice que va a tener dos tipos de simetrías. Las simetrías van a venir en dos cajitas, básicamente, que son las importantes. Que van a ser unas simetrías que al final a las soluciones las estamos rotando, ¿no? Pero no van avanzando igual en el tiempo. O tal vez sí. Pueden o no avanzar igual en el tiempo, pero sabes que las van a mandar ellas mismas. Entonces uno dice, bueno, fíjate que las manden a ellas mismas nada más van a ser las simetrías espaciales. Y las otras van a ser las espaciotemporales, es decir, las que vayan avanzando bien junto con ellas, a las que no les moviste básicamente nada, ¿no? Entonces, se las presento, conjunto de simetrías, el público conjunto de simetrías, ¿no? Y uno dice, bueno, estudiar a estos muchachos es súper importante. ¿Por qué? Porque ellos te permiten saber cuándo va a haber soluciones con ese tipo de simetrías. Uno va a decir, fíjate, voy a tener, bajo estas condiciones ahí feas, horrorosas, que tuve que poner porque si no iban a decir que nada más los vine a chorear y bueno, nada más los vine a chorear, pero no quería que lo dijeran tan fuerte. Entonces la idea de esto es que uno diga, bueno, si yo puedo yo quiero que mi sistema tenga un tipo de simetrías, ¿no? Y quiero saber si esas simetrías son aceptables o no por el sistema. Como esto, ¿no? Yo quiero ver que se vean estos ciclitos que se daban. Uno se pregunta, bueno, ¿se puede? No se puede. ¿Cuándo se puede? ¿No? En lugar de resolver el sistema y ponerte a analizar todas las soluciones, porque están de acuerdo conmigo que a veces resolver el sistema es la cosa más horrible que te puedes encontrar, y ahora empezar a ver condiciones iniciales para saber qué patrón van a generar, pues eso está todavía más feo, ¿no? Imagínense, yo que soy un tipo feo, les dice que está feo, entonces sí está feo. Eso sí es feo, ¿no? Por cierto, ¿ya se dieron cuenta? Cuento malos chistes. Quería ser comediante, pero no se me dio. Me iba yo a morir de hambre. Después quise ser matemático. Creo que las malas elecciones en la vida vienen, ¿no? Entonces uno de repente dice, bueno, aquí ya puedo clasificar a todas las simetrías. Y decir, bueno, calcular H y K tal vez no sea tan fácil, pero una vez que las tengo, que de hecho uno les puede hacer las cuentas a patita, ahí bonitas y tranquilamente se sienta en su casa, en la oscuridad de su escritorio, a hacerlas como todo buen matemático. Uno ya que las tiene, uno puede decir, mira, fíjate, van a pasar estos patrones, estos patrones, estos patrones, estos patrones, ¿no? Y ya tiene ahí uno bien casado todos los patrones. Uno ya no se va a preguntar, oye, ¿puede pasar esto? Dice, ¿encaja dentro de mis patrones?
No, ni le muevas, muchacho, no va a pasar, ¿no? Entonces, ya les di la receta para solucionar los problemas. Les acabo de dar una receta para solucionar los problemas de la vida. Bueno, al menos mis problemas de mi vida, ¿no? Los suyos, quién sabe. Ahí luego le preguntan a su psicólogo, psiquiatra o a su mamá. Lo que tengan más a la mano. Entonces, esta es la versión para sistemas de células, que es básicamente lo mismo que habíamos dicho ahorita. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué puedo esperar? Imagínense, les doy esta cosa. Ya nada más, pasé de tener 3 neuronas a tener 5 neuronas. Mi mamá va a estar orgullosa de mí, ya tengo más neuronas, ¿no? Mi mamá va a decir, ay, por fin, cabrón, ya era hora. Entonces, de repente uno se va a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué simetrías puedo esperar acá? ¿Qué esperarían ustedes acá? ¿Cómo estudiarían esto? Yo les doy esto, ya les di la herramienta, les digo, órale, bótense. Para empezar a calcular el grupo de simetrías de este sistema, pues, no se ve fácil, ¿no? Uno empieza a jugar y dice, bueno, a ver. La primera cosa que uno dice, bueno, si quiero que preserven flechas, pues lo primero que voy a hacer es fijarme en uno y ver qué flechas tiene, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo me podría fijar en el 5 y en el 5 me fijo qué flechas le salen y qué flechas le entran. Pero pues eso va a ser un montón de trabajo, ¿no? Ahorita nada más tenemos 5 y dices, ahorita me siento y lo acabo en 10 minutos y se acabó. Ya. Que deje de estar molestando el Oaxaco, ¿no? Ya. Él y sus problemas. Pero uno de repente dice, bueno, sí, pero a lo mejor voy a tener de repente 9 células. O 12. O imagínense, si nos queremos aproximar con este enfoque a la cantidad que tenemos en el cerebro, pues ya valió madre, ¿no? Imagínense buscar simetrías, que al final es buscar permutaciones. ¿Cuántos elementos tiene, por ejemplo, la S9, ¿no? 9 factorial, que ya ni siquiera me sé cuánto es eso, no quiero ni siquiera intentar hacer la cuenta, y buscar dentro de todos ellos quiénes pegan, pues eso ya no está chido, ¿no? Eso ya, de repente uno dice, no, eso ya es del diablo, ¿no? Entonces uno va a decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Uno dice, bueno, voy a estudiarlo a pedacitos. Como les decía, no voy a estudiar primero este pedacito, luego este pedacito, este pedacito, este pedacito y este pedacito. O sea, ¿qué es lo que estoy poniendo acá? Se llaman conjuntos de entrada. Lo único que estoy haciendo es viendo quién afecta a la célula 5 y los pongo, ¿no? Ahí están. ¿Quiénes afectan aquí a la 4, a la 3, la 2 y la 1? Y uno dice, bueno, así es una manera más fácil de estudiarlo, ¿no? Se lo estudio a pedacitos. Pero ¿cómo voy a integrar la dinámica? Uno de repente dice, no, esto va a ser un problema. Porque a lo mejor aquí voy a tener un tipo de interacción, pero cuando le meta esta flecha, o sea, el otro sentido, me va a pasar ahí un despapalle, ¿no? Entonces uno de repente dice, no, ¿qué hago? Bueno, ¿qué es lo que hace uno, por ejemplo, cuando tiene los números reales? No son un montón, pero los puede clasificar fácilmente. Básicamente, la clasificación más dura que uno puede hacer son racionales y irracionales, ¿no? Punto. A uno le gustaría también clasificarlos acá. Uno podría decir, bueno, es que fíjense, por ejemplo, él es único y especial, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, a él le pegan 3, a nadie más le pegan 3. Él es un tipo especial. ¿O no? O por lo menos así dice mi mamá. Aquí, si se dan cuenta, este y este, le pegan 2. Ya no los puedo clasificar así por cuántos les pegan. Pero al menos ya sé que este es un vato distinguido. Si algo quiero hacer, tengo que hacerlo con él. Él es el que vale la pena hacerlo, ¿no? Pero entonces uno se empieza a preguntar, bueno, quiero ver qué pasa. A mí me gustaría reducir el problema, ¿no? Uno siempre que tiene un problema en matemáticas, lo quiere reducir, ¿o no? Uno siempre dice, bueno, yo tengo X problema, Y problema, y lo quiero hacer más pequeño. Entonces, ¿qué se les ocurriría para hacerlo más pequeño? Comportamiento común, ok. Él va bien. Ellos, todos son muchos. Entonces, a ver, vamos a... Por ejemplo, independientemente de eso, como en una serie que sacas el primer término y todo lo demás, y así no. Podríamos intentar hacer eso, pero eso no reduciría el problema de la dimensión, ¿no? Porque al final de la historia, cada uno es un sistema dinámico. Entonces, si tú lo piensas, ¿cuál es el espacio-fase de todos ellos? Por ejemplo, en el modelito que les presenté, no les pongo las ecuaciones, o si quieren luego les digo dónde las pueden leer, porque las ecuaciones están ahí escritas bien bonitas, pero
hacen un montón de espacio y dijeron que esto era de compas y no los quiero asustar. Es 11-dimensional. O sea, el modelo es 11-dimensional. Uno de repente dice, bueno, entonces aquí tendría 5, tengo 55 dimensiones. Tengo realmente un problema en 55 dimensiones. Uno dice, bueno, es que esas son un chingo. O sea, esas son más de las que me imaginaría en algún momento que existen, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, las voy a reducir. ¿Qué les gusta para reducir? ¿Cómo hace uno más pequeño un espacio siempre? ¿Mande? Proyectando o haciendo cocientes, ¿no? A uno le gustaría hacer un cierto tipo de pegado para que las cosas vayan bien, ¿o no? Entonces uno dice, bueno, resulta que si yo pienso ahora en estas, que esta es una especial, porque ya habíamos visto que ella solita con su alma puede contra todo. Estas dos se comportan igual, si recordamos los diagramas del... Aquí está el 2 y aquí está el del 4, básicamente es lo mismo. Y la 1 y 3 también son básicamente lo mismo. Entonces uno dice, bueno, voy a dar una relación de equivalencia en cada montoncito de células y eso me va a particionar el conjunto, ¿no? Y yo quiero ver que puedo pegar todo y pegarlo bastante bien, ¿no? Resulta ser que sí se puede y de tener esta cosa fea que ya son 5, que ya me da miedo, que aquí están sus conjuntos de entrada, que si se dan cuenta preservan los colores bien. Está bastante bien, todo va bastante bien. Uno de repente dice, bueno, ya le tengo menos miedo a esta cosa, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora voy a ver si los puedo pegar. Y resulta ser que sí, que si uno va a colapsar el 4 con el 2, y va a colapsar el 1 con el 3, y al 5 lo deja solito porque el 5 puede solo con la vida, uno, de tener ese sistema de 5 células de que yo no le veía ninguna simetría, tengo este sistema de 3. Que a este ya lo habíamos visto y ya habíamos visto qué patrones puede generar. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, siempre que uno lleva una materia y uno le pregunta al profe, ¿y esto para qué sirve? Uno dice, bueno, cuando uno lleva ecuaciones diferenciales, el profe siempre se puede aventar un choro ahí con muchas cosas físicas y demás. Cuando uno lleva topología, el profe de repente se pone a jugar con punto fijo de Brouwer y una que otra teoremita que puede ver, pero de repente uno dice, bueno, es que yo nunca me voy a encontrar un espacio feo, yo nunca voy a ver que esto sirva, ¿no? Bueno, pues es que sí sirve, ¿no? Aquí a mí ya me ha servido para reducir el problema de tener 55 dimensiones a tener 33. Que bueno, uno dice, no es mucho avance, ¿no? Pero bueno, ya le entro con más ganas a resolver algo en dimensión 33 que no algo en dimensión 55. Los 22 dimensiones para mí son un chingo, ¿no? Entonces, aquí es donde la topología sale como el superhéroe de la historia, y con estos cocientes que se pueden definir, no se preocupen de la manera súper abstracta, súper bien hecha, viendo que se definen bien, uno puede tener que lo que pasa aquí es equivalente a lo que pasa aquí. Entonces uno dice, bueno, entonces el problema ahora es encontrarte tu montón de células, ver cómo se conectan y ver cómo puedes hacer los cocientes para pegar las cosas, ¿no? Y el pegado es tan bueno que no cambias la topología de las soluciones. El pegado es tan bueno que no cambias las cosas. Y las puedes levantar completamente bien y bonito. Entonces, en lugar de estudiar sistemas con un montón de células, voy a tener de un montón entre 2 a un montón entre 3, ¿no? Dependiendo de qué tan bueno sea yo haciendo mis cocientes. Entonces, me dijo por aquí la señorita que les vamos a regalar algo. No sé qué les vayamos a regalar. ¿Qué les vamos a regalar? Ah, bien, les vamos a regalar una taza. Genial. Pero al parecer yo tengo que ser el malo de la historia, yo tengo que hacer una pregunta. Entonces, como yo tengo que hacer una pregunta, aquí va la pregunta. El grupo asociado a esto ya habíamos dicho famosamente que es el diédrico de tamaño 3. ¿Cuántos subgrupos tiene? Subgrupos diferentes. Es una buena pregunta. Los subgrupos están asociados a los patrones que van a pasar, ¿no? Entonces, cazar patrones es cazar subgrupos de esta cosa. Y de 3 es bastante sencillo para que lo puedan hacer mentalmente. ¿Cuántos tiene? ¿Cuáles son? A ver, así, geométricamente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los movimientos que puedes hacer? Digo, D3 tiene ¿cuántos elementos? Tiene... Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quiere intentarlo por una bonita taza? ¿Yo lo puedo intentar por una bonita taza? Ah.
A ver, si lo pensamos geométricamente, están las rotaciones, están las reflexiones y composiciones de ellas, ¿no? Todos los demás movimientos puedo hacer con ellos. Entonces, ¿cuántos subgrupos tengo? ¿Al menos cuántos? ¿Máximos cuántos? Al menos dos. El que tiene el neutro y el que tiene a todo. Vientos. Pero tantito más. Hay que subirnos tantito más, ¿no? Bueno, ya vimos que hay una copia de Z3 metido ahí, que son las rotaciones. Hay una copia de Z2 metido ahí, que es hacer justo esta reflexión. ¿Hay otro o no hay otro? Bueno, yo ya conté 4, ¿no? Ya casi le hice toda la chamba, nada más hay que saber por qué. No hay más de 4. Dele su taza al muchacho. ¿Pero por qué? Pero me pregunta interesante, ¿qué orden tiene? Es que la razón es que después de que los cuentes, es con el porque, no sé, este es un grupo abeliano, ¿no? Eso no es. ¿Y por qué? Digo, preguntas interesantes para la gente interesante. No, claro que no. Esta cosa no es conmutativa. Esta cosa, de hecho, son las permutaciones de tamaño 3. Ya les cambié el problema, ¿no? Les cambié la representación del grupo. A lo mejor les dio miedo el diédrico, a lo mejor no les da miedo ese 3. Este es ese 3. ¿Cuántos subgrupos tiene ese 3? Exactamente. Exactamente. Ahí está la respuesta. Y su taza. Ahí está. 4. Y en la que mueves y ya. Porque si metes cualquier rotación o cualquier reflexión, estás generando todo. Y pues, gracias. Y te damos pues tu obsequio por Oh, genial, yo también tengo la taza. aquelarre. Gracias, gracias. ¿Tengan alguna pregunta para Raciel? ¿Por qué tiré las cosas? Esa es una buena pregunta. La respuesta es por tonto. ¿Qué pasó? ¿No? ¿No hay preguntas? Cuando bueno, yo no estoy de pero cuando mencionabas que tus sistemas de células eran un sistema dinámico y después querías ver las soluciones de espacio-tiempo y esas cosas, ¿qué representan las soluciones del sistema dinámico en términos de ya de los sistemas de células? Ok, lo que pasa es que toda solución en el grandote, aquí, la puedes restringir para que sea una solución aquí chiquita, dejando fijas las demás variables. Entonces, al final, a ti te interesan las soluciones de todo el grandote porque son realmente la interpretación que tú quieres. Entonces, las soluciones eran, digamos, las representaciones tomográficas de colores simplistas. Sí, sí estas. Vale. ¿Qué pasó? Para un calamar muy listo de más de 5 neuronas, ¿siempre puedes colapsar, o sea, siempre puedes hacer cocientes suficientes? ¿O puede haber algún sistema que no se pueda colapsar y ser una cosa horrible de como 1000 millones de dimensiones? Ah, ok. Siempre vas a poder colapsar en cosas más chiquitas. Ok, entonces el problema de colapsar se traduce a ver relaciones de equivalencia entre los nodos que preserven por ahí una relación de las flechas, ¿no? El problema de estas es cuántas hay. Ese es otro problema que hay que estudiar. Porque sabes que y eso ya depende mucho de cómo estén conectadas. Ese sí es un problema. Una vez que lo tienes que empezar a analizar. Pero para eso lo divides en problemas más chiquitos, ¿no? Para eso te haces de estos muchachos. Porque estos muchachos así los puedes contar. Decir, bueno, este tiene un tipo, este tiene otro tipo, este tiene otro tipo. Y ahí vas cazando si pueden preservar o no la condición topológica de las flechas. Entonces la idea es decir, bueno, los voy a separar en conjuntos de entrada y ellos me van a permitir separar bien los espacios, ¿no? Y una vez que los tengo, ya veo cómo los voy pegando. O sea, sí hay sistemas a los que no puedes hacer un colapso. Por ejemplo,
este es un sistema que no puede hacer un colapso. O sea, no hay manera de que tú pegues la una con la dos y mantengas la flecha. Si hay sistemas en los que no, tienes que ver los zapatitas y directamente decir, ah, bueno, fíjate. Igual tendrás ahí que ver cuándo sí y cuándo no. Pero ya ese es un problema pues, un poquito más diferente, ¿no? Que igual está muy relacionado, pero sí hay que, eso de contar cuántas relaciones de equivalencia que preservan ciertas cosas en un conjunto es un problema también bastante interesante de estudiarse, ¿no? Que ya vale la pena estudiarse para que puedas colapsar. Otra pregunta. Cuando una célula platica con la otra y la otra con la otra, ¿hay algún tipo de pérdida o lo que retroalimenta uno es lo mismo que la otra? O sea, cuando en tus gráficas, yo no sé nada de eso, entonces las veo muy parquitas, pero hay un momento donde tu amigo 1 te cuenta al amigo 2 una cosa y el amigo 2 dice algo más chiquito al amigo 3 y en algún momento se van haciendo hasta que se acaba la información, el portaje, ok. va preservando eso. Ok. Todo esto depende de esta cosa que es una constante, bueno, que consideramos como constante, que es la constante de peso, que es realmente cómo se platican entre ellas. El problema de esto son los umbrales de excitación. Si empiezan a perder información, sí se puede dar esto de que al final ya no haya suficiente para que se excite. O sea, que ya no haya suficiente como para que le haga caso. Que ya no se dé este rebote. Eso sí puede pasar. Entonces, pero sí hay que, eso depende básicamente, en este modelo, de estas constantes, ¿no? Va. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos, Graciela. Gracias.